Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que nos vamos ahora hasta la UMH porque acoge la Semana de la Ciencia y Tecnología. En ella exponen los alumnos de todos los centros de la ciudad los proyectos que han desarrollado durante toda la semana. Entre ellos, varios robots que han elaborado con ayuda de sus profesores los alumnos del Instituto Joanot Martorell y también del Misteri d'Elx. Nuestro compañero Daniel González ha estado en el campus universitario y nos muestra los más originales. Proyectos como este robot son algunos de los que se han presentado hoy aquí en la Universidad Miguel Hernández, en esta Feria de la Ciencia y la Tecnología. 30 institutos de la ciudad se han dado cita para presentar estos trabajos que han realizado en clase junto a sus profesores. Y hoy aquí, en el vestíbulo del edificio Altavix, los han exhibido para demostrar que la ciencia y la tecnología pueden ser divertidas. Los robots se han convertido hoy en protagonistas. Sus creadores, los alumnos de varios institutos de la ciudad, han empleado su imaginación para diseñarlos. Los Minions, personajes de la Guerra de las Galaxias o animales, han sido algunos de los más populares. Para ello, los estudiantes del Instituto Joanot Martorell han utilizado los conocimientos impartidos en el aula por sus profesores. Está conectado a una placa de ultrasonidos y a la vez está conectado a un sensor que lo que hace es detectar los objetos y conseguir esquivarlos. Detectar el hueco libre y entonces gira para esquivar el obstáculo y seguir adelante. Bueno, pues es un tren, un vehículo que está compuesto por una placa base llamada Arduino que localiza un obstáculo a 30 centímetros, a menos de 30 centímetros y funciona seleccionando los obstáculos. En este proyecto hemos hecho por dentro, lleva una placa Arduino con la que se puede enchufar al ordenador. Tú lo programas en el sensor, tiene el sensor y en qué momento quieres que pare y cuándo quieres que se mueva la cabeza también. Lleva la pila para que pueda funcionar. Le pusimos un ultrasonido para que se parara a una cierta distancia. Y pues cuando hay mucha luz, pues él se vuelve loco y se echa para atrás todo el rato. Entonces por eso va mejor cuando hay mucha gente alrededor y así va mejor. Los organizadores de esta feria han destacado la alta participación y la creatividad de los estudiantes. Los proyectos que han venido de los centros de secundaria son una pasada, son muy chulos porque hoy vienen Joanot Martorell, el Instituto del Joanot Martorell y el Instituto del Misteri, que está aquí al lado, y traen proyectos francamente buenos ambos dos, con un montón de stands, y yo creo que los críos están disfrutando. Además, incluso el hecho de presentarlo, los aplausos y todo esto está resultando una experiencia muy, muy positiva para todos. Además, los alumnos del Instituto Misteri d'Elx han recreado a escala el funcionamiento de la tramoya aérea de la festa. Pues es una maqueta que lo que hace es representar la coronación de la Virgen y tiene lo que es el araceli y la coronación. Entonces está representado el cadafal y todo lo que es la tramoya alta y la tramoya baja, y lo que se trata un poquito de automatizarlo. Todo es manual, porque la realidad es manual. Nosotros lo hemos automatizado un poquito con motores eléctricos y para poder representarlo todo, incluido las puertas del cielo que se pueden abrir y cerrar. La feria se completa con talleres y actividades y continúa hasta este sábado, y en el centro de congresos se expondrán algunos de los proyectos de los alumnos de los institutos. Unos proyectos que hoy han cobrado vida propia. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan durante todo el fin de semana en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. También en Teleelch Radio con Mario Abril desde las 9 de la mañana del sábado y el domingo. También les esperamos durante este fin de semana en la caseta de Teleelch de la Feria Andaluza en el campus de la Universidad Miguel Hernández y aquí en Telenit el próximo lunes a la misma hora de siempre.